Bueno o eterno, de John Bevere, porque lo bueno sin Dios no es suficiente. Capítulo 9. La verdad evitada. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Hebreos 12:14, Nueva Traducción Viviente. Qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es algo aburrido. Cuando uno encuentra lo verdadero, es irresistible. C.S. Lewis. Santidad. Menciona la palabra y observa cómo la gente retrocede y cambia rápidamente de tema. Para muchos tiene una connotación mala, porque no es algo divertido y podría estropear la vida. Muy frecuentemente se ve como sinónimo de ganarse la salvación por obras, o parece ser un aspecto del legalismo. Si la santidad se menciona, a menudo oirás la refutación. Yo soy libre y vivo en la gracia de Dios. No intentes ponerme bajo la ley. Sin embargo, la santidad del Nuevo Testamento no está ni remotamente conectada a las obras de la ley o el legalismo. En realidad, es una manera magnífica de vida que es deseable a muchos niveles. En nuestra época, sin lugar a dudas, se ha malentendido grandemente. ¿Por qué no hablamos de ello? ¿Por qué querría un hijo de Dios evitar hablar de la santidad cuando se nos dice enfáticamente: procuren santidad, sin la cual nadie verá al Señor? Hebreos 12:14. ¿Has visto lo directa que es esta frase? Falta de santidad igual a no ver al Señor. Eso merece toda mi atención. ¿Y la tuya? Piensa ahora en el presidente de los Estados Unidos. Como soy un ciudadano de esta nación y él es nuestro líder nacional, tengo una relación con él. Estoy bajo su autoridad de gobierno y me veo afectado por sus decisiones, como lo están los 320 millones más de estadounidenses. Pero, aunque tengo esta relación con el presidente, hasta la fecha no he tenido el privilegio de tener una audiencia personal con él. De hecho, en mis 50 y tantos años como estadounidense, nunca he visto a ninguno de nuestros presidentes en persona. Por otro lado, hay otros estadounidenses que ven al presidente de forma regular, son sus amigos o trabajan muy cerca de él. En cualquier caso, ellos conocen al hombre de la Casa Blanca mucho mejor que yo. De forma similar, hay millones de cristianos que están bajo el gobierno de Jesucristo. Él es su Rey proclamado. Él los protege, provee y ama, y responde a sus peticiones. Sin embargo, la pregunta es: ¿lo ven a Él? En otras palabras, ¿experimentan su presencia? Según las Escrituras, todos deberíamos experimentarla. El libro de Hebreos dice: lo que sí vemos es a Jesús. 2:9, Nueva Traducción Viviente. Pablo desarrolla este privilegio. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18, Nueva Traducción Viviente. La gloria del Señor. Es una frase a menudo mal entendida, y por lo general no la usamos hoy. Es más probable que digamos la grandeza del Señor. En nuestra jerga, Pablo está diciendo: todos nosotros a quienes se nos ha retirado ese velo, podemos ver la grandeza del Señor. Jesús también identifica a los que verán o experimentarán su presencia. Sus palabras exactas en la última cena fueron: dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 14:19, Nueva Traducción Viviente. Hay dos hechos claros aquí. Primero, un aspecto muy real del cristianismo es verlo a Él. Segundo,
somos capaces de contemplarlo de una forma que el mundo no puede. ¿Por qué es importante ver a Dios? Primero, como con el presidente, si no le vemos, no podemos conocerle. Solo podemos saber acerca de él. Hay una segunda razón que es igualmente importante. Sin contemplarle, no podemos ser cambiados o transformados a su semejanza. En el mismo versículo citado antes, Pablo menciona de los que ven al Señor. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Segunda de Corintios 3:18, Nueva Traducción Viviente. La transformación es crucial en la vida de un creyente. ¿Te has encontrado alguna vez a alguien que profesa conocer a Jesucristo desde hace mucho tiempo, pero vive como si nunca le hubiese conocido? ¿A qué se debe esto? Esta persona simplemente no está experimentando el proceso de transformación. No está siendo cambiada a imagen de Él. Pablo profetizó que nuestros días serían difíciles. Es interesante que escribiera que estos tiempos difíciles no se producirían por la persecución de nuestra fe, como en su época, sino por profesar ser cristianos que no guardan las palabras de Jesús. Se comportarán como los que no tienen relación alguna con Dios. Se amarán a sí mismo y a su dinero, desobedecerán a sus padres, hablarán de forma desagradable, rehusarán perdonar, buscarán la fama y la reputación, traicionarán a sus amigos, amarán los placeres más que a Dios, y la lista continúa. Pablo dijo claramente, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Segunda de Timoteo 3:5, Nueva Traducción Viviente. El poder que rechazarán es la capacidad de la gracia para transformarnos, una realidad fundamental del verdadero cristianismo. La Nueva Versión Internacional dice, su conducta desmentirá el poder de la piedad. Esos que profesarán ser cristianos están engañados, porque siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 3:7. Como dije antes, hay un gran problema con el engaño. Es engañoso. Podemos creer rotundamente que estamos bien con Dios cuando en realidad no lo estamos. Muchos de estos creyentes asisten a iglesias, conferencias, noches de adoración, escuelas bíblicas y grupos de conexión. Les encanta aprender, pero no cambian nunca ni su carácter ni su conducta. El resumen. Este es el resumen. Solo los que caminan en santidad pueden ver a Dios, pueden entrar a su presencia. Jesús no pudo dejarlo más claro cuando dijo, dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, del 19 al 21. La palabra manifestaré se define como dejar claro o evidente para el ojo o el entendimiento, mostrarse claramente. El diccionario completo del estudio de la palabra define esta palabra, empanizo, como hacer aparente, causar que se vea, aparecer. Es incluso más específico al decir, de una persona, en el sentido de que alguien se deje conocer y entender íntimamente. Jesús dijo que solamente quienes obedecen sus mandamientos son aquellos a los que Él se hará visible. Ellos serán los que lo verán, los que entrarán a su presencia y por lo tanto lo conocerán íntimamente. Este privilegio no se promete a todos los creyentes, sino solo a los que buscan obedecer su palabra, aquellos que procuran la santidad. En la década de 1980, me pidieron que hospedara al pastor principal de la iglesia más grande del mundo. Su nombre es Dr. David Chong-Hee Cho, y es de Seúl, Corea del Sur. En ese entonces había 750,000 personas en su iglesia,
Una de mis responsabilidades al albergarlo en nuestra iglesia en los Estados Unidos era llevarle desde el hotel a una reunión. Yo tenía pocos años en el Señor, así que fue abrumador tener ese privilegio. El Dr. Cho viajaba aproximadamente con unos 15 empresarios de su iglesia. El empresario principal se acercó a mí el día de la reunión y dijo: «Señor Bevere, usted es quien llevará al Dr. Cho a la reunión esta noche, ¿cierto?» «Sí, señor». Con una mirada solemne, dijo: «Señor Bevere, tengo asuntos importantes que discutir con usted. Primero, y más importante, no le hable al Dr. Cho durante el viaje hasta la reunión. A él no le gusta hablar antes de ministrar. Esta no fue la única instrucción, pero era la principal de la lista». Llegué al hotel esa noche y esperé en el vehículo hasta que los hombres que viajaban con el Dr. Cho abrieron la puerta del automóvil. El Dr. Cho se sentó en el asiento delantero junto a mí y la presencia de Dios llenó el auto. Fue asombroso. La majestad y el amor de Dios eran muy reales y aparentes. Mientras conducía, caían lágrimas por mi rostro, aunque yo no suelo llorar mucho. A mitad de camino hasta el auditorio, nos detuvimos en un semáforo y no pude soportarlo más. Hice lo que el asistente principal me había dicho que no hiciera. Reverentemente le dije a mi pasajero: «Dr. Cho, la presencia de Dios está en este auto». Él me miró y dijo: «Sí, lo sé». Pasé mucho tiempo con este hombre durante su visita. Jugamos juntos al golf. Le llevé a otras funciones, comí con él, y le llevé y le traje del aeropuerto. En cada situación, ya fuera en público o no, el Dr. Cho era amigable, reverente, sincero y humilde en su actitud y sus acciones. Me preguntaba cuántas horas pasaría él cada día con el Señor. Era obvio porque la presencia de Dios era tan fuerte en su vida. Él procuraba, en verdad, adherirse a las palabras de Jesús. A menudo he experimentado la presencia del Señor de formas similares en servicios, durante la oración, mientras leía la palabra de Dios o durante las tareas del día. Entiendo por qué Moisés lo dejó todo por esta magnífica presencia. Ha habido etapas en mi vida cuando su presencia ha sido distante, a veces debido a que yo no he guardado sus palabras. Otras veces yo estaba en el fragor de las pruebas. Entiendo que lo último es inevitable, pero lo primero es prevenible. Manifestar no solo significa ver, sino también conlleva todo lo que significa estar con Él. Manifestar significa llevar de la esfera de lo invisible a la esfera de lo visible, de lo que no se oye a lo que se oye, y de lo desconocido a lo conocido. Es cuando Dios se da a conocer a nuestra mente y nuestros sentidos. Él da entendimiento, conocimiento y visión íntimos de sí mismo y de sus caminos. El escritor de Hebreos describió estos privilegiados como los que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 4. Nueva traducción viviente. Aunque su presencia manifiesta es accesible a cada hijo de Dios, solo los que obedecen sus palabras, caminan en verdadera santidad, experimentan este privilegio. Pablo cita las palabras audibles de Dios a Moisés. Esta frase es una verdad inmutable que se extiende no solo a través del antiguo pacto, sino también del nuevo. Está dirigido hacia los que ya son de él. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Segunda de Corintios 6, 17, Nueva traducción viviente. Está claro que Dios nos dé la bienvenida a su presencia es condicional, no automático. Tenemos que cumplir su petición antes de que nos concedan una audiencia con Él. La frase de Pablo está perfectamente en consonancia con las palabras de Jesús. La versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos,
escribe así este mismo versículo: salgan de entre esa gente y sepárense de ellos. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Segunda de Corintios 6:17, palabra de Dios para todos. Pablo, después de nuestra respuesta adecuada a la promesa condicional de Dios: limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu, y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Segunda de Corintios 7:1, Nueva Traducción Viviente. Una vez más, descubrimos que el propósito de procurar una auténtica santidad es el honor de ser bienvenido a la presencia manifiesta de Dios. Atmósfera o presencia. Después de ver en el Nuevo Testamento todas estas citas de los apóstoles, Jesús y el Padre, debemos preguntar: ¿por qué no se discute, enseña y proclama con más frecuencia este aspecto importante del cristianismo del Nuevo Testamento? ¿Podría ser que el enemigo ha concebido un astuto plan para animarnos a recibir una salvación vacía de genuina santidad que nos impediría contemplarlo a Él y por lo tanto haría imposible que fuésemos transformados? Esta astuta estrategia del enemigo se ha producido no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Respecto a nuestras reuniones, podría ser que hemos sustituido la presencia de Dios por la atmósfera. Uno de los grandes avances que ha hecho la Iglesia en los últimos 20 años es crear mejores atmósferas en nuestros servicios de alabanza. Hace años, cuando uno entraba en la típica iglesia, a menudo lo hacía en un edificio de calidad inferior, con una decoración pasada de moda y un servicio aburrido. Nuestra música era repulsiva, los mensajes eran estrafalarios e irrelevantes, y nuestra ropa, por decirlo suave, muy caduca. Permitíamos prácticamente cualquier cosa al tocar la música o el mensaje a la congregación, mientras se hiciera en el nombre del Señor. Para ser franco, la sociedad nos veía como auténticos ineptos. Había algunas raras excepciones, pero esta era la norma hace un par de décadas. Debido a un sabio liderazgo, hemos cambiado este paradigma. Ahora tenemos una música notable, verdaderamente inspirada y relevante. Hemos diseñado edificios que son cómodos, teniendo en consideración el sonido y las luces. Nuestras reuniones son concisas y relevantes, y hemos creado áreas de niños divertidas y atractivas, y auditorios para jóvenes. Muchos vestíbulos en las iglesias ahora tienen cafetería, zonas bien arregladas para que la gente se relacione y librerías bien surtidas. Realizamos nuestras reuniones de tal forma que ya han dejado de ser desagradables para los perdidos. Dicho de forma simple, hemos creado grandes atmósferas en nuestras reuniones y creo que Dios está agradado con esta excelencia. Pero, ¿hemos hecho de las apariencias nuestra meta final? Las atmósferas son buenas para crear una introducción a lo que es verdaderamente importante: la presencia de Dios. Las atmósferas las hacen los hombres. Hollywood, Las Vegas, Disney, Broadway y otros en la industria del entretenimiento son maestros evocando emociones. Nos hemos amoldado a sus métodos. ¿Estamos satisfechos con solo estimular los sentimientos de las personas que asisten a nuestras reuniones? ¿Está la verdadera presencia de Dios llenando nuestros santuarios o simplemente estamos haciendo en el ámbito del cristianismo aquello para lo que otros son buenos en los demás sitios? Esta es la realidad. Para ser cambiados, necesitamos la presencia de Él. ¿Podría ser ese el motivo por el que tenemos a personas que se emocionan con el cristianismo, aman la adoración y siguen aprendiendo, pero no están siendo transformadas? Si es así, las consecuencias son costosas. Estas personas no serán conformadas a la imagen de Jesús. Hace años tolerábamos malas atmósferas, pero recuerdo a menudo estar en reuniones llenas de la maravillosa presencia de Dios. No siempre podía articular como ocurría, pero yo era realmente cambiado. Así que la pregunta es, ¿por qué no podemos tener atmósfera y presencia?
No tenemos que escoger entre ambas. Sin embargo, para tener la presencia de Dios, debemos procurar la santidad. En otro frente, el astuto plan del enemigo de diseñar un cristianismo desprovisto de santidad ha hecho que el Evangelio de Jesucristo parezca ser una religión sin poder para muchos que están perdidos, haciendo así que seguir a Jesús sea algo poco atractivo, cuando en realidad es la vida más fascinante que se podría hallar. ¿Qué es santidad? Entonces, ¿qué es la verdadera santidad? La palabra griega es agios. El diccionario léxico griego-inglés del Nuevo Testamento de Sawyer da una definición: apartado para Dios, ser, como era en un principio, exclusivamente suyo. A la luz de este significado, permíteme citar de nuevo las palabras de Dios. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Segundo de Corintios 6, 17, Nueva Traducción Viviente. Cuando Lisa y yo nos casamos, ella pasó a ser exclusivamente mía y yo exclusivamente suyo. Ella se comprometió conmigo a vivir para mí y yo para ella. Antes de conocer a Lisa y casarme después con ella, yo no contaba para nada en sus deseos, simplemente no la conocía. A Lisa no le gustan los muebles oscuros, ni ver deportes profesionales, ni ciertos tipos de películas. Escuchar jazz o la música de las big bands, comer aliños Southern Island, ni el queso azul, y un montón de cosas más. A mí me gustaba, hacía, escuchaba o comía casi todo lo de esa lista. Sin embargo, cuando nos casamos comencé a evitar esas cosas porque sabía que a ella no le gustaban. Había muchas otras cosas que podíamos disfrutar juntos. Más que esto, yo me alejé de todo contacto indebido con otras mujeres. Antes de casarnos tenía muchas amigas y era normal para mí entretener, salir e incluso tener citas con esas chicas. Pero el día que dije, sí quiero, a Lisa, fue el día en que mis relaciones con esas otras mujeres cambiaron para siempre. Para resumirlo, estaba apasionadamente enamorado de Lisa. Ahora era un placer vivir para sus deseos y no solo para los míos. He observado a esposos que tienen muy poco en cuenta los deseos de sus esposas. Piensan de forma egoísta. Técnicamente están casados, pero estos esposos y esposas no están experimentando una intimidad cercana. Cuando entramos en la relación de pacto del matrimonio, firmamos para servir a nuestros cónyuges durante el resto de nuestra vida. Ya no queda sitio para el egoísmo en un buen matrimonio. Antes de entrar en una relación de pacto con Jesús, éramos de este mundo y nos encantaba. Era perfectamente normal para nosotros vivir motivados por lo que satisfacía nuestra carne y estimulaba nuestros ojos. Procurábamos el estatus, la reputación y todo lo que aportase algo a nuestro orgullo y egoísmo. Ahora que hemos conocido a Jesús y hemos establecido una relación con Él, debemos preguntarnos con sinceridad, ¿estamos viviendo para nosotros o para Él? Podemos estar técnicamente relacionados con Jesús, pero no experimentar intimidad con Él, al no tener su presencia manifiesta, al igual que el esposo que vive egoístamente en su matrimonio. Pablo escribe, los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo. Segunda de Corintios 5:15, Nueva Traducción Viviente. Esta es la única forma de experimentar una relación saludable o matrimonio con Él. Si repasamos la conducta que Santiago identifica como cometer adulterio con el mundo, encontramos que está confrontando a creyentes que han vuelto a vivir egoístamente. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas.
pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago 3, del 14 al 16, y 4, del 1 al 4, Nueva Traducción Viviente. ¿Observas que la palabra egoísmo se usa frecuentemente en estos versículos? Santiago lo hace porque hay dos tipos de patrones de conducta: dar y tomar. Nada más. Tomar es egoísta, mundano e infiel a Dios. Al creyente que está motivado a vivir de esta forma se le identifica como adúltero. Los mandamientos de Jesús no son la principal prioridad en este caso, sino que la prioridad es lo que yo quiero. El mundo está impulsado por el egoísmo y también lo está el creyente que no es santo. Él o ella no está plenamente consagrado a Dios, sino que es egocéntrico en su conducta. Por lo tanto, él o ella es seducido por lo que gratifica la carne y a los ojos, o da estatus y reputación. La motivación detrás del pecado es el egoísmo. El hombre que roba lo hace para sí mismo. El hombre que miente lo hace para protegerse o beneficiarse. El hombre que comete adulterio contra su esposa no piensa en su esposa y sus hijos, sino en su propia pasión. El hombre que asesina lo hace para sí mismo. El hombre que desobedece a las autoridades lo hace porque cree que sabe más y quiere algo mejor para sí mismo. El hombre que procura la popularidad y la fama lo hace para aplacar su inseguridad y orgullo. En el incidente en el que estaba viendo el partido de fútbol y rehusé obedecer la palabra de Dios y apagar el televisor y orar, lo hice por mí mismo. Una nueva naturaleza. Los ciudadanos de este mundo están atados a tal comportamiento porque están gobernados por los apetitos y deseos carnales, egoístas. El creyente ha sido liberado de esta esclavitud. Ver Romanos 6, del 11 al 14. El Hijo en verdad nos ha liberado. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios recibió la orden de no cometer pecados, pero no pudieron obedecer porque su naturaleza era pecaminosa, egoísta. El Antiguo Testamento demuestra claramente que el hombre nunca puede vivir bien ante los ojos de Dios en sus propias fuerzas. La gente está atada a sus apetitos y deseos carnales, contrarios al deseo de Dios. Como nuevas criaturas, ahora tenemos una nueva naturaleza. Estamos vivos por dentro. Hemos sido recreados a la imagen de Jesús con la capacidad interior para vivir la vida verdaderamente buena. Veamos las palabras de Pablo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Efesios 4, del 17 al 19, Nueva Traducción Viviente. El incrédulo está esclavizado a los apetitos de su carne. Su espíritu está muerto, sin vida. No tiene la capacidad interior de vivir bien delante de Dios. Me quedo desconcertado cuando a los cristianos les asombra la conducta de los incrédulos. No se dan cuenta de que una persona no regenerada solo hace lo que es normal según su naturaleza. Peca, es egoísta. Si tiene mucha fuerza de voluntad,
puede ponerse una buena careta e incluso parecer que no es egoísta. Pero no te equivoques con esto, porque sigue atado a su naturaleza caída. Pablo continúa y distingue a un verdadero creyente. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, del 21 al 24, Nueva Traducción Viviente. A diferencia de la persona que no es salva, el creyente ha recibido una nueva naturaleza interior. Se nos manda a someternos a ella, vivir una vida santa. El cristiano tiene una decisión que tomar que la persona incrédula no posee. Un cristiano puede someterse a la poderosa naturaleza interior de la nueva creación o continuar sometiéndose a los deseos de la carne. La decisión es nuestra. Posición contra conducta. En este punto es importante que haya claridad. Hay dos aspectos importantes de la santidad y el Nuevo Testamento habla de ambos. La confusión siempre se produce por agrupar ambos. El primero implica nuestra posición en Cristo. Pablo escribe: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1:4, Nueva Traducción Viviente. Esta santidad se debe solamente a los que Jesús hizo por nosotros y habla de nuestro lugar en Cristo. Nunca podríamos haber ganado esta posición por nuestra conducta. Es un regalo para nosotros. Cuando Lisa se convirtió en mi esposa, no fue algo que ella se ganó, sino más bien una posición que recibió porque yo le entregué mi corazón. En nuestro pacto, ella hizo lo mismo por mí. Punto. El segundo aspecto de la santidad es la conducta resultante de tener esta posición. Una vez que Lisa se convirtió en mi esposa, su conducta reflejaba su lealtad a mí. Ya no coqueteaba ni buscaba relaciones con otros hombres. Sus acciones correspondían con su firme relación como esposa mía que era. Y por supuesto, yo como su esposo, hacía lo mismo. Este aspecto de nuestra relación con Dios es lo que estoy describiendo aquí. Pedro afirma esto. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Primera de Pedro 1, del 14 al 17, Nueva Traducción Viviente. Está claro que Pedro está hablando a los hijos de Dios, no a los incrédulos. Se nos dice que Dios nos juzgará o recompensará según lo que hacemos, lo cual se refiere a nuestras acciones, no a nuestra posición en Cristo. La sangre de Jesús perdona nuestros pecados, pero hay cierto juicio que ocurrirá con los hijos de Dios con respecto a lo que hagamos. Pablo afirma esto en 2 de Corintios 5, del 9 al 11. Vivir a propósito en desobediencia no es un asunto insignificante. Si verdaderamente somos de Él, deberíamos querer apasionadamente, no herir su corazón al vivir en pecado. Al igual que hicieron Santiago y Pablo, Pedro afirma que nuestra vieja manera de vivir estaba motivada por deseos egoístas y nos urge a ser santos en todo lo que hagamos. Déjame reiterarlo. Está hablando sobre nuestra conducta y estilo de vida, no de nuestra posición en Cristo. En el mismo pasaje, otra traducción dice:
vivan de una manera completamente santa. Versículo 15. Dios habla hoy. No hay áreas grises ni confusión en cuanto a qué se está refiriendo Pedro. En acuerdo con Pablo, Pedro simplemente anuncia que si hemos sido salvos por gracia, somos capaces mediante el regalo de nuestra nueva naturaleza de vivir de forma distinta al mundo, de vivir una vida santa. Recuerda Hebreos 12:14, que nos insta a procurar la santidad. Recientemente descubrí un sermón de Charles Spurgeon sobre este versículo que captó mi atención. Este extracto te demostrará por qué. Algunos antinomianos han realizado un intento desesperado por deshacerse de la orden de procurar la santidad que el Espíritu Santo quiere reforzar aquí. Han dicho que esta es la santidad imputada de Cristo. ¿No saben ellos, cuando así lo afirman, que mediante una perversión abierta proclaman algo que es falso? Debemos seguir la santidad. Esta debe ser la santidad práctica, lo contrario a la impureza, como está escrito. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. Este es otro tipo de santidad. Es, de hecho, una santidad práctica vital, que es el significado de esta advertencia. Es amoldarse a la voluntad de Dios y obedecer el mandato del Señor. Vaya, claramente la Iglesia no está experimentando una idea debilitada de santidad por primera vez, porque Spurgeon enseñó esto en el 1800. Pero cuando nuestro entendimiento está basado en la verdad de la Escritura, podemos ver que la santidad tiene que ver con lo que somos en Cristo y también con cómo vivir por Él. Este es el punto importante. Ni nuestra posición en Cristo ni nuestra conducta se deben a lo que hemos ganado o producido por nuestros propios méritos o fuerzas. Ambos son productos de lo que se nos ha dado gratuitamente. Sin embargo, con respecto a nuestro estilo de vida, tenemos que cooperar o ceder a nuestra nueva naturaleza para producir una buena conducta. Otra definición de santidad. Como hemos visto ahora, santidad significa algo más que solamente ser de Él. Habla de una conducta que es moralmente aceptable para Dios. Esto nos lleva a otra definición de santidad. La palabra griega agios también describe una conducta pura, sin pecado, recta. Este significado de la palabra asusta a algunas personas, pero no debería. Puedo explicar a lo que me refiero contando una historia embarazosa que sucedió en mi infancia. En nuestra familia, yo era el único varón de 6 hijos, así que mis trabajos siempre eran tareas fuera de la casa. Lavar el automóvil, podar la grama, recoger las hojas, paliar la nieve, entre otras. Como a mis amigos y a mí nos encantaban los deportes, nuestro patrón normal era hacer deprisa las tareas para tener tiempo para jugar un partido. Era primavera y la grama estaba creciendo de nuevo después de un largo invierno. Mis amigos y yo habíamos concertado un partido después de la escuela. Yo había dejado crecer la grama demasiado. Mi papá me dijo la noche anterior que tenía que podar la grama antes de ir a jugar con mis amigos y la tarea había que hacerla antes de que él llegara del trabajo. Salí corriendo de la escuela, me cambié de ropa y saqué del garaje la podadora de grama por primera vez esa primavera. Sabía que tenía que podar el césped deprisa, ya que mis amigos pronto estarían listos para jugar. Tiré de la cuerda de arranque de la máquina más de una vez. El motor no giraba ni se encendía. Pulsé el botón del aire un par de veces para conseguir meter más gasolina en el carburador. Seguí tirando de la cuerda una y otra vez y obtuve el mismo resultado. Nada. Pensé, probablemente he ahogado el carburador y tengo que esperar unos minutos a que se seque. Esperé y mientras tanto comprobé el aceite. Después volví a revisar todos los interruptores para asegurarme de que todo estaba en posición de encendido. Todo parecía estar bien, solo tenía que esperar unos pocos minutos. Lo hice y volví a intentarlo de nuevo, pero el motor seguía sin querer arrancar.
Ahora estaba frustrado, así que revisé la bujía para ver si estaba sucia, pero se veía bien. ¿Qué ocurre?, pensé. Con cada minuto que pasaba me frustraba más. Si la máquina no arrancaba, no podía podar la grama, no podría complacer a mi papá y no podría ir a jugar con mis amigos. ¿Qué puedo hacer?, pensé. Si llevo la máquina a la tienda, se hará de noche antes de que esté arreglada y me perderé el partido. Quizás puedo pedir prestada la máquina de alguien, pero eso me llevará mucho tiempo. Teníamos un par de tijeras de mano, pero me llevaría hasta la noche podar la grama así, e incluso, aunque lo hiciera, no quedaría nivelada y el jardín se vería horrible. Esa era una idea imposible. Estaba enojado con esa chatarra. Me va a costar perderme la diversión, pensé. La máquina estaba rota y yo lo sabía. Estaba ante una situación imposible. No había forma de podar el césped y reunirme con mis amigos a tiempo. Entonces mi amigo que iba a jugar conmigo llegó a casa y dijo: ¿Listo, John? No. Mi padre me dijo que tenía que podar el césped antes de ir y la máquina no arranca, dije yo. No hay tiempo para arreglarla, tomar una prestada o cortar la hierba a mano. No voy a poder jugar hoy. Mi amigo, que era un poco más sabio que yo, dijo: déjame ver. Sí, claro, adelante. Yo estaba desesperado. Lo primero que hizo fue abrir el depósito de la gasolina. Miró en su interior, comenzó a reírse y dijo: aquí está el problema, John. ¿No tienes gasolina en el tanque? Yo me sentía avergonzado, pero también aliviado. Cabeza hueca, pensé yo. Eso es lo primero que debía haber revisado. Enseguida llené el depósito y la máquina arrancó al momento. Corté rápidamente la hierba y nos fuimos a jugar con nuestros amigos. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? Cuando vemos las palabras puro, sin pecado y recto como las definiciones de santidad, nos frustramos y pensamos no es posible. Eso es porque intentamos imaginarnos vivir así en nuestra propia fuerza. Es como intentar cortar todo el jardín de hierba con las tijeras a tiempo para el partido, totalmente imposible. Se hará de noche antes de haber terminado con una parte del jardín. Pero tenemos una nueva naturaleza, la cual se puede comparar a tener una podadora de grama. Sin embargo, sin gasolina en el depósito, estamos tan perdidos como lo estaríamos si no tuviéramos la máquina. Necesitamos gasolina en el depósito para que funcione. En el capítulo siguiente, descubriremos qué es lo que propulsa nuestra nueva naturaleza, que nos da la capacidad de caminar en pureza delante de Dios.